Seguimos con nuestro último ponente en la segunda mesa presente, el profesor Sergio García Ló. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su actividad profesional y académica se enfoca en derecho de contrato, societario, fusiones y adquisiciones, financiamientos y arbitraje. Y además es asociado en Vargas Pareja Abogados. Profesor, tiene usted el uso de la palabra. El día de hoy quiero enfocarme en la fuerza mayor desde una perspectiva transnacional y quiero aprovechar la oportunidad de retomar este tema debido a un reciente pronunciamiento que se ha convertido en un precedente de observancia obligatoria en sede administrativa sobre qué cosa es el caso fortuito y la fuerza mayor. Y la intención de mi exposición es explicar algo que se suele discutir mucho cuando se estudian a los instrumentos de uniformización, que es cómo se pueden utilizar estos instrumentos de uniformización que normalmente son fuente del derecho contractual transnacional para entender el derecho interno. Y en esta ocasión quiero enfocarme en cómo nosotros entendemos la fuerza mayor y cómo estos instrumentos internacionales nos pueden ayudar para un mejor entendimiento de nuestro derecho interno. Voy a tratar de tocar estos tres puntos de manera rápida. Primero, ¿qué es lo nuevo en el Perú respecto a la fuerza mayor? La Superintendencia Nacional de Salud, mediante una resolución reciente de diciembre del año pasado, entró a explicar en qué consiste caso fortuito y fuerza mayor. Siempre, según como está legislado esta materia de nuestro Código Civil, la fuerza mayor y el caso fortuito, la causa inimputable, siempre han sido unos dolores de cabeza porque al final cada profesor tiene un concepto distinto, le reconoce características distintas y esto hace complicado cómo se debe aplicar en la práctica. Y al menos a diciembre del 2020 esta ha sido la posición que se ha tomado, al menos en sede administrativa, respecto al caso fortuito y fuerza mayor en este supuesto específico. Y tenemos acá un cuadro que no vamos a entrar a detalle, pero digamos, ya entra en este caso los vocales a diferenciar el caso fortuito de la fuerza mayor y en todo caso cuáles serían sus semejanzas. Pero claramente no se pone el fin a la historia realmente, porque al ser un concepto que no está definido en la ley, finalmente en la doctrina se otorga diversas conceptos y características y distinciones sobre qué cosa es caso fortuito y fuerza mayor, y esto al final no ayuda a los operadores jurídicos. Y la intención de la exposición de ahora es explicar cómo los instrumentos de uniformización, nos vamos a enfocar en la SIG o la Convención de Compraventa Internacional, nos puede ayudar a comprender estos conceptos, porque estos instrumentos de uniformización, como su nombre lo dice, lo que busca es uniformizar el derecho por encima de las naciones, sean de hard law como la Convención o de soft law como los principios UNIDROIT, los principios europeos, marco común de referencia y otros. Lo que buscan es establecer un estándar que permita la contratación por encima de las naciones y que permita que las partes que vienen de diferentes jurisdicciones puedan llegar a un acuerdo, incluso partiendo de premisas distintas, viniendo de diferentes jurisdicciones. Y al respecto, una norma muy importante es, por ejemplo, cuando hablamos de la convención, es el artículo 7 que regula la interpretación autónoma de la convención, que regula básicamente tres criterios de cómo tiene que entenderse, en este caso, el texto de la convención, que hay que tener en cuenta su carácter internacional, que es un instrumento por encima de las naciones. Hay que buscar promover su uniformidad en su aplicación claramente, y se tiene que tener en cuenta la observancia de la buena fe en el comercio internacional. Y es en cuenta que la convención es de 1980. Entonces, este artículo que regula cómo se debe interpretar el texto de la convención está replicado básicamente en todos los demás instrumentos de uniformización. Está en los principios UNIDROIT, está en los principios europeos, está en el marco común de referencia, están básicamente en todos los instrumentos de uniformización. Y es esta disposición lo que permite que estas distinciones que a veces se proponen en los derechos nacionales sean superados para una mejor aplicación del derecho
específicamente. Y un claro ejemplo lo tenemos en el artículo 79, ya comentado por los profesores Mazacano y Vázquez, que regula las excepciones o eximentes, si queremos pensar en un término más familiar para nosotros. Y el artículo 79, en principio, está pensado en la fuerza mayor, sin perjuicio de que ahora se entiende que pueda extenderse para que también sea aplicado a supuestos de excesiva onerosidad o hardship. Pero fíjese que el artículo 79, que está pensado para regular supuestos de fuerza mayor, en ningún lado menciona el término ni caso fortuito ni fuerza mayor, porque la intención de la convención es precisamente ser un instrumento por encima de las naciones, y por ello no podía elegir el concepto de fuerza mayor o caso fortuito al ser un concepto de una jurisdicción nacional, en principio francesa. Por ello es que prefirieron utilizar un término más general, divorciado de una jurisdicción nacional, como lo fue el término impedimento. Y esto va a ser muy, muy importante porque vamos a regresar a ello. Entonces, esto es un ejemplo de cómo un instrumento de uniformización, cuando tiene que regular un aspecto, claramente está regulado por las jurisdicciones nacionales, se desprende de las naciones para intentar regularlo precisamente por encima de ellas. Y en este caso no se habla de fuerza mayor, sino se habla del término impedimento, con el objetivo de lograr una uniformización precisamente. Y esa uniformización se encuentra en diversos aspectos de los que se conocen, entendemos, impedimentos en la contratación internacional, entiéndase en una terminología nacional, caso fortuito o fuerza mayor. Y entre uno de los aspectos más importantes precisamente de esta uniformización es la unificación de la fuerza mayor con el hardship. Como ya han mencionado los profesores Mazacano y Vázquez, el artículo 79 regula a los impedimentos de tal manera que, si bien inicialmente estaba pensado para los supuestos de fuerza mayor, la misma norma te permite invocar al hardship. Es como si en virtud al derecho peruano, el artículo 1315 te permita a su vez invocar a la excesiva onerosidad y no necesites al 1440, por ejemplo. ¿Por qué se hace esto? Porque al final, sin perjuicio que en las jurisdicciones nacionales existen diversas teorías para referirse, por ejemplo, a la excesiva onerosidad, al final las distinciones teóricas han sido superadas en el plano supranacional hasta tal punto que se considera que la distinción entre fuerza mayor y hardship finalmente es distinción del efecto. En la fuerza mayor hay imposibilidad, en la hardship hay excesiva onerosidad, pero ambas se pueden desencadenar ante los mismos presupuestos, seguramente producirán efectos distintos, pero no necesitan una regulación distinta. Esto ya ha sido confirmado por la opinión 7 del Consejo Consultivo de la SIC y también por la opinión 20, que han explicado cómo tienen que interpretarse el artículo 70. Sí, nuevamente, inicialmente pensada para la fuerza mayor, pero que también puede ser invocada para la hardship, porque la Convención no regula una disposición específica y separada para la hardship, como sí regula UNIDROIT, los principios europeos. En la SIC no, es una sola norma que permite que se invoque tanto la fuerza mayor como a la hardship, o como lo conocemos nosotros, excesiva onerosidad de la prestación. Y esta unificación no solamente se puede apreciar entre la excesiva onerosidad y la fuerza mayor, sino también entre, a veces lo que se diferencian entre los impedimentos que existen al inicio del contrato de aquellos que son sobrevinientes. A nosotros siempre nos han enseñado que la fuerza mayor es un evento sobreviniente, por eso a veces se habla de imposibilidad sobrevenida de la prestación, como hablan los italianos, y que la excesiva onerosidad también es un evento sobrevenido a la suscripción del contrato. Sin embargo, diversos instrumentos de uniformización precisamente uniforman este tratamiento. Cuando pensamos en la fuerza mayor, a veces nos enseñan que si la obligación es imposible desde el inicio, en realidad puede ser un supuesto de imposibilidad física o tal vez de ilicitud, y se trata bajo el régimen de nulidad. Y lo que es sobrevenido, en todo caso, es un supuesto de ineficacia sobrevenida, funcional, y se rige por el régimen de la
imposibilidad sobrevenida, del caso fortuito de fuerza mayor. Sin embargo, por ejemplo, en instrumentos de uniformización se unifican, por ejemplo, los principios translex, se regula la fuerza mayor y se indica que es fuerza mayor si el evento ocurre después de la conclusión del contrato o si existía a la fecha de firma pero no era conocido. Entonces, ya no distinguimos entre nulidad y fuerza mayor, sino ambos se consideran como fuerza mayor, porque finalmente el efecto es el mismo, excusar a la parte afectada con la fuerza mayor del cumplimiento del contrato y del pago de daños. Y esta unificación de impedimentos iniciales y sobrevinientes también se presenta en la hardship o excesiva generosidad. Por ejemplo, los principios en el derecho civil a veces se contrapone al desequilibrio económico inicial como lesión frente al desequilibrio económico sobreviniente que es la hardship o excesiva onerosidad. Los principios de uniformización, como UNIDROIT en este caso, lo unifican y en la definición de hardship señala que puede ser un evento que es sobrevenido claramente o que ocurre a la fecha de suscripción de contrato, pero es conocido de manera sobrevenida. Y la misma regulación también está en la SIG conforme a la opinión 20, que señala que la excesiva onerosidad también puede ocurrir por eventos que eran conocidos después de la suscripción de contrato, pero que ocurren antes o al menos a su fecha. Entonces, estos solamente son unos ejemplos para ver cómo hay una historia distinta en el derecho supranacional y que muchas veces esta historia es contada de cierta manera porque ha visto cómo funciona el derecho nacional, ha identificado ineficacias, ineficiencias, errores, cosas que se pueden mejorar y precisamente proponen soluciones ante ello. Y algo que ha permanecido en nuestra tradición civilista es precisamente la distinción de caso fortuito y fuerza mayor, que siempre da lugar a diferentes conceptos, a diferentes definiciones, a diferentes similitudes o diferencias, y que al final no nos permiten llegar a un consenso. Y si no hay un consenso, no hay predictibilidad en su aplicación. Y al respecto, el legislador peruano, que a veces le gusta mezclar conceptos, hasta el momento no existe realmente una forma unitaria de entender el fenómeno del caso fortuito y fuerza mayor en el derecho peruano. En Francia, inicialmente, en el Código de 1804, se empieza a hablar de causa extraña y de fuerza mayor y de caso fortuito. Teníamos tres conceptos, pero ya con la reforma del 2016 se trata de uniformizar y el legislador francés, teniendo en cuenta la práctica internacional y los instrumentos de uniformización, empieza a hablar de un solo concepto. Ya no habla de causa extraña, ni de caso fortuito y fuerza mayor, o caso fortuito o fuerza mayor, sino simplemente habla de fuerza mayor, al ser el término que se empieza a estandarizar en la práctica internacional como los instrumentos de uniformización. Por el lado de Italia, por ejemplo, del Código Civil Italiano de 1942, al menos legislativamente, ojo que estamos hablando de datos legislativos, sin perjuicio de que a veces la doctrina y la jurisprudencia suele complementar el dato legislativo. Por el momento queremos ver cómo está, como dicen los americanos, en el black letter, qué es lo que está por escrito. En Italia se habla expresamente del efecto, que es la imposibilidad sobrevenida, y se empieza a hablar de causa no imputable. Se recordemos, mientras que Francia legislativamente se hablaba de causa extraña, caso fortuito, fuerza mayor, en Italia se empieza a hablar de causa no imputable. El legislador peruano de 1984 decidió mezclar ambas técnicas legislativas y empieza a hablar de un caso fortuito o fuerza mayor que es una causa no imputable y cuyo efecto sabemos es una imposibilidad sobrevenida. Entonces se proponen demasiados conceptos que al final se usan como sinónimos y que no nos permiten realmente entender en un solo discurso de lo que estamos hablando. ¿Para qué hablamos de caso fortuito o fuerza mayor
si vamos a señalar que es a su vez una causa no imputable? Al final, caso fortuito, fuerza mayor y causa no imputable son tres conceptos que se terminan utilizando de manera indistinta como sinónimos, porque al final el mismo dato legislativo te exige que al final lo que interesa es que es un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que es finalmente las características legales para que un evento en el Perú califique como caso fortuito fuerza mayor. Pero ya no se entiende por qué debemos manejar tres conceptos: caso fortuito, fuerza mayor y causa no imputable. O seguíamos la tradición italiana de que empezó a hablar de causa no imputable en su código, o seguíamos a los franceses que hablábamos de caso fortuito y fuerza mayor, pero no teníamos que hablar de caso fortuito, fuerza mayor y causa no imputable para generar más confusión en los operadores, de lo cual ya existe. Esta tradición está fuertemente marcada en Latinoamérica. En Chile también se habla de caso fortuito y fuerza mayor, y ya no se habla de causa no imputable, porque sería un tercer sinónimo que sería innecesario. En Argentina también se habla de caso fortuito o fuerza mayor, e incluso el mismo código señala que se emplean como sinónimos. Entonces uno podría decir, si son sinónimos, y lo que interesa son los presupuestos legales para que califique el evento como caso fortuito de fuerza mayor, ¿por qué se enuncian ambos? Básicamente por la tradición civilista, por un respeto a los antecedentes, pero finalmente en la práctica son indistintos. Y los principios latinoamericanos de derecho de contratos también tienen un dato particular, porque se aparta de cómo están regulados los impedimentos en otros instrumentos de uniformización, y en su título y en su regulación habla de caso fortuito y fuerza mayor, pero a continuación lo regula como normalmente está regulado en otros instrumentos internacionales. Entonces, claramente Latinoamérica, fuertemente influenciada por Francia, sigue hablando de caso fortuito y fuerza mayor, pero más que todo por un tema de etiqueta, porque en los hechos lo que finalmente interesa es que se cumplan los requisitos legales para que se pueda alegar una excusa en virtud del caso fortuito y fuerza mayor. La distinción realmente no tiene mayor impacto en la práctica. Entonces, teniendo en cuenta simplemente este caso de Chile, Argentina, Perú, Francia, Italia, vemos que la fuerza mayor se puede regular de diferentes maneras a través de diferentes técnicas legislativas. Entonces, cuando toca trabajar a través de instrumentos de uniformización, hay que hacer eso precisamente, uniformizar. Y seguidos por el ejemplo de la convención, todos empezaron a utilizar un solo término, que es impedimento. El artículo 79 de la Convención solo habla de impedimento y señala que una parte no es responsable si incumple alguna de sus obligaciones, si prueba que el incumplimiento se debe a un impedimento que está más allá de su control, que no pudo razonablemente haber sido previsto al momento de la suscripción del contrato y que no pudo ser ni evitado ni superado el evento o sus consecuencias. Pero ya se deja de generar una distinción innecesaria y se habla solo de impedimento. Y es la convención la que empieza este fenómeno de unificador en relación a las excusas frente al cumplimiento del contrato. La SIG habla de impedimento. Los principios europeos de derecho de contratos habla de excusas debido a un impedimento y solo habla de impedimento. El marco común de referencia habla de excusa debido a un impedimento y solo habla de impedimento. Lo que fue el derecho común europeo sobre la compraventa también habla de impedimento. Y hay otros instrumentos que decían, ok, ojo que los instrumentos que hemos mencionado en su mayoría, principalmente los principios europeos, el marco común de referencia y el derecho común europeo de compraventa, tienen un claro perfil civilista. Y la convención también en cierta medida, y si bien son instrumentos de uniformización, finalmente que se apliquen a jurisdicciones europeas. Pero cuando estamos hablando de contratos internacionales
en donde van a participar partes de diferentes jurisdicciones, por ejemplo, de Civil Law y Common Law, no se podía poner de espaldas a lo que ocurre en la práctica internacional y en el hecho de que en la práctica el concepto de fuerza mayor o force majeure es el término que se ha estandarizado. Entonces, por ejemplo, los principios UNIDROIT para los contratos comerciales internacionales no podía dejar de mencionar el término fuerza mayor, pero no genera una distinción entre fuerza mayor e impedimento, sino que los usa de manera como sinónimos, de manera indistinta. No empiezan a generar distinciones o similitudes en virtud de conceptos o características. Fuerza mayor es impedimento, con lo cual la uniformización sigue en pie, como ocurre en los principios UNIDROIT. En su título dice fuerza mayor, pero en su regulación sigue hablando de impedimento. La ICC, la Cámara Internacional, también habla en su título de fuerza mayor, por ser el término que se estandariza en la práctica, pero sigue hablando de impedimento. Los Translex Principles también hablan en su título de fuerza mayor, pero sigue refiriéndose a que se trata de un impedimento. Y los OHADAC Principles, que son el instrumento de uniformización del derecho en jurisdicciones del Caribe, también en su título habla de fuerza mayor, pero se refiere a impedimento. Entonces, nuevamente, una historia distinta se cuenta a nivel de derecho contractual transnacional. No se habla de caso fortuito y fuerza mayor, en todo caso se deja hablar de caso fortuito para solo referirse a la fuerza mayor, y la fuerza mayor simplemente como sinónimo de impedimento, si es que no se utiliza solo el término impedimento. Pero al final del día tenemos un solo término que da lugar a un solo concepto, y esto nos evita entrar a distinciones teóricas que en la práctica no tienen sentido. Y ya para mencionar unos aspectos finales, los presupuestos también en cierta manera están unificados. El artículo en el Perú, el artículo 1315, habla de que el caso fortuito y fuerza mayor es un evento que tiene que ser extraordinario e imprevisible e irresistible. Y en cierta manera también la nomenclatura va cambiando. Francia hablaba de causa extraña, no hablaba de extraordinario o extraordinariedad. Eso es un concepto que se propone en Italia, mientras que el equivalente, por ejemplo, en otras jurisdicciones afrancesadas como Egipto y Argelia es que sea excepcional, pero sin perjuicio de cómo se denomine a la extraordinariedad. Es claro que tiene que ser un evento que no haya sido previsto por las partes, y sobre todo lo más importante, que sea irresistible, pues allí se encuentra el efecto de la imposibilidad. El deudor no puede cumplir porque no puede superar el evento que precisamente le genera imposibilidad en la ejecución de su prestación. Y estos mismos presupuestos, digamos, siempre han sido tres, a veces suelen ser cuatro, pero siempre son tres, y en todos los instrumentos de uniformización que hemos mencionado, se regula a la fuerza mayor básicamente de la misma manera. El criterio de la extraordinariedad es formulado normalmente en la práctica internacional como que el impedimento tiene que estar fuera del control del deudor. Lo que nosotros conocemos como la imprevisibilidad se formula en el sentido de que no pudo haber sido previsto al momento de la suscripción del contrato, mientras que el criterio de la irresistibilidad es formulado en el sentido que no pudo ser evitado o superado. Y algunos instrumentos de uniformización precisan de que además es un presupuesto de que el riesgo de ocurrencia del impedimento no haya sido asumido por pacto por una de las partes, lo cual es un presupuesto claro, pero que a veces no está expresamente formulado en las codificaciones civiles, y a veces tampoco en los instrumentos de uniformización. Algunos sí lo hacen. Entonces, si tuviéramos que resumir, estos son los tres presupuestos que se tienen que presentar. Y respecto a los efectos también, hay muchas cosas que se pueden mejorar de cómo está regulado la fuerza mayor en las codificaciones civiles, teniendo en cuenta lo que dicen los instrumentos de uniformización. Normalmente la visión tradicional de la fuerza mayor es que genera una imposibilidad que se dice que es objetiva, absoluta y definitiva.
en el sentido que la extensión del evento alcanza a todos, no solo al deudor, que el deudor no se encuentre en la posibilidad de superar el evento, y que el evento ya no tiene, y que la imposibilidad ya no tiene cura, o sea, es definitiva. Y la consecuencia es una consecuencia bien drástica, resolución automática y de pleno derecho. La obligación se extingue. Ese es como se trata normalmente a la fuerza mayor en las codificaciones civiles, salvo que estemos ante supuestos de fuerza mayor temporal o parcial, pero básicamente la imposibilidad es pensada en términos de que es objetivo, absoluto, definitivo, y por ende el remedio natural es la resolución automática y pleno derecho. Sin embargo, la visión moderna que promueven los instrumentos de informización y que sobre todo se encuentran estandarizadas en las cláusulas de fuerza mayor en la contratación internacional, es que la regulación, sea legal o contractual, tiene que estar enfocada en una gestión del impedimento. Y como tal, el primer efecto del impedimento es la suspensión del contrato, porque la fuerza mayor está pensada como una excusa a contratar, como un eximente, en el sentido que la parte afectada no debe cumplir con el contrato, de manera que se limita la pretensión de cumplimiento de la contraparte, precisamente porque se ve afectada por imposibilidad producida por un evento de fuerza mayor, y como tal no debe responder por los daños. Entonces, si se piensa que la fuerza mayor afecta el contrato como un eximente de responsabilidad, producirá sus efectos mientras el impedimento siga ocurriendo. Con lo cual, no se debe pensar que el impedimento automáticamente genera una resolución automática y de pleno derecho, sino que la regulación está destinada a gestionar los efectos del impedimento. Por eso, la estructura contractual de una cláusula de fuerza mayor está pensada en definir cuándo se presenta un evento de fuerza mayor, definir cuáles son las obligaciones que van a tener las partes durante la gestión del impedimento, cuáles van a ser, en efecto, las consecuencias del evento, y eventualmente si puede intervenir o no un tercero con jurisdicción o sin jurisdicción. De esta manera, una cláusula de fuerza mayor va a definir qué cosa es un evento de fuerza mayor, va a definir cuáles son sus presupuestos que se deben cumplir para que se considere que un evento sube a la categoría de fuerza mayor, va a definir algo muy importante, que es el deber de notificación, que tiene una regulación interesante en el modelo de fuerza mayor en el modelo de cláusula de fuerza mayor de la ICC, porque señala que tan importante es el deber de notificación, que los efectos de la fuerza mayor solo van a producir efectos o van a iniciar desde la notificación de la parte afectada a su contraparte sobre la ocurrencia de un evento de fuerza mayor. Normalmente el deber de notificación está pensado para no afectar a la contraparte, y por ende para que sepa cuándo ha ocurrido un evento de fuerza mayor y para que empiece a tomar las medidas de mitigación necesarias para reducir los riesgos. Pero en este caso también se pone como una carga en interés de la parte afectada, porque si ella se demora en notificar la ocurrencia del evento de fuerza mayor, los efectos también en su favor también demorarán. Y como tal, el primer efecto es la suspensión del contrato. Y claramente, natural a la suspensión es la ampliación del plazo. Si el contrato se suspende por 3 meses, cuando el contrato se reanude, tiene sentido que se extienda por 3 veces más. El deber de mitigación es importante. Los deberes de superar el impedimento para reanudar el contrato también es algo importante. Las partes, sobre todo la parte afectada, no puede optar por una posición pasiva de simplemente dejar que el efecto lo siga afectando y con ende a la contraparte, sino que tiene que tomar las medidas necesarias para lograr la reanudación del contrato. Eventualmente se puede incluir la renegociación del contrato como parte de la gestión del impedimento, y después de todo lo mencionado, si finalmente el evento se extiende de tal manera en el tiempo que afecta en demasía a las contrapartes, y si ya no se puede esperar que ellas van a obtener del contrato lo que esperaban,
entonces ya procede la resolución del contrato. Y no solo en beneficio de una de las partes, sino cualquiera de las partes puede resolver el contrato. Entonces, si apreciamos cómo funciona realmente la fuerza mayor en la contratación internacional, vemos que tiene una lógica distinta y que y conocer esos aspectos puede ser muy importante para que cuando nosotros tengamos que pactar cláusulas de fuerza mayor, sobre todo en contextos complicados como de pandemia, podamos tener en cuenta cómo funciona, qué es lo que ocurre afuera, y se puede incorporar en nuestros contratos. Entonces, simplemente para concluir, como conclusión de esta exposición, es el hecho que considero, y, y desde hace tiempo he estado mencionando de que la distinción entre caso fortuito y fuerza mayor puede pertenecer a nuestra tradición, pero dejemos de seguir distinguiéndola a efectos prácticos. Sobre todo cuando el mismo dato normativo señala de que son indistintos porque lo que interesa es que sea extraordinario, irresistible, extraordinario, imprevisible y irresistible. Entonces, al final del día no va a importar si es o caso fortuito o fuerza mayor, mientras que se cumpla con estos tres presupuestos. Y la mayor prueba de ello es qué es lo que está ocurriendo en el derecho transnacional y qué es lo que nos cuentan los instrumentos de uniformización. Ellos ya utilizan un solo término, o hablan de impedimento o hablan de fuerza mayor, y no se hacen más problemas, en lugar de estar generando tal vez distinciones que lo único que hacen es complicar en perjuicio de los operadores la aplicación del derecho. Y sobre todo en estas épocas de pandemia, en donde la fuerza mayor literalmente está de moda. Pero está de moda, pero a la misma vez todos tienen un discurso distinto de cómo entender a la fuerza mayor. Eso sería todo. Muchas gracias.